Sin necesidad de caer en determinismos absurdos, lo cierto es que cuando estudiamos la historia de las sociedades antiguas hemos de tener muy en cuenta el medio geográfico. Los propios historiadores antiguos, cuando hablaban sobre el modo de vida de las sociedades primitivas, lo que ellos llamaban bios, lo vinculaban esencialmente a las condiciones geográficas. Eso está muy marcado, muy acusado en las civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo, de ese espacio mediterráneo en el que a veces hablamos también, para el que a veces hablamos del creciente fértil. Tenemos dos evidencias de que el medio geográfico condicionó notablemente la vida de estas primeras civilizaciones históricas que surgen en Mesopotamia a partir del cuarto milenio antes de Cristo. En primer lugar, los relatos que esas propias civilizaciones compusieron para explicar el origen de ellas mismas, el origen de su vinculación al territorio y el origen de la vida en esos espacios geográficos a los que se sentían vinculados. Poemas como el Enuma Elis o el poema de Gilgamesh mesopotámicos indican cómo los primeros principios, los principios primordiales que crearon el mundo tienen mucho que ver con recursos que ellos encontraban o de los que carecían en el territorio, algo que vemos también en el propio relato del Génesis, en parte contaminado por este tipo de tradiciones que durante mucho tiempo viajaron oralmente y que finalmente, a partir de finales del tercer milenio y durante el segundo milenio antes de Cristo, se pusieron por escrito. La propia visión que las sociedades antiguas tiene de su origen tiene mucho que ver en este espacio con los recursos geográficos, con el agua, con la tierra y por tanto con el medio natural. Pero es que además los historiadores griegos que se ocuparon, en particular Heródoto, de mirar a esas poblaciones del Próximo Oriente Antiguo. Heródoto escribe mucho más tarde, a finales del siglo VI, comienzos del V antes de Cristo, y lo hace en el contexto de la gran expansión del Imperio persa sobre estos territorios. Pues bien, esos historiadores, cuando se ocupan de esos espacios, inciden en las condiciones de fertilidad, en la producción de cereal, en la amplitud o estrechez de los territorios y conceden, por tanto, al medio geográfico, quizá la frase más conocida sobre Egipto que debemos a Heródoto es que Egipto es un don del Nilo, conceden, como decía, al medio geográfico una gran capacidad de influencia sobre los modos de vida de estas sociedades antiguas. De hecho, el origen del Estado en el Próximo Oriente tendrá mucho que ver con la canalización de aguas, con la gestión de obras hidráulicas y con el aprovechamiento de la enorme productividad que algunos de los territorios del Próximo Oriente, que pasaremos a continuación a dividir en varias áreas, tuvieron. Para entender mejor la geografía del Próximo Oriente Antiguo podemos dividirlo en varias regiones. La primera sería Mesopotamia, un término acuñado por la historiografía griega y que alude a un espacio ubicado entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Si antes decíamos que el desarrollo de Egipto, como afirmaba Heródoto, era un don del Nilo, el desarrollo de las principales civilizaciones del área mesopotámica, de la región asiria al norte, de la región acadia en el centro y de la región sumeria en la denominada Baja Mesopotamia, se debe a esos dos ríos, a su caudal y también al carácter loésico y sedimentario de sus llanuras. Pero es que además el territorio mesopotámico tiene una personalidad muy particular por su entorno, por los que serían sus límites geográficos. Hacia el lado occidental está limitado por el desierto sirio, una zona por tanto ocupada tradicionalmente por poblaciones nómadas, y hacia oriente está delimitado por los montes Zagros, una cadena montañosa que separa las tierras llanas de Mesopotamia de la amplísima meseta del Irán, que será la base de la expansión del imperio persa. Lógicamente, el caudal de los ríos se conjuga también con un clima tropical en el que las alternancias entre estaciones secas y estaciones
húmedas marcan bastante no solo el calendario agrícola, sino incluso el imaginario colectivo de estas civilizaciones. Pensemos, por ejemplo, en los múltiples relatos que desde el mundo sumerio y acadio hasta el mundo hebreo, con el relato del diluvio, hay sobre la abundancia de aguas como castigo divino, como maldición. Teniendo en cuenta esa división geográfica y esos límites que configuran el área mesopotámica, algunos de los rasgos históricos de las civilizaciones que ocupen ese espacio se van a entender muy bien. Por ejemplo, desde el desierto sirio van a llegar los grupos semitas que generen el surgir del imperio acadio a partir de finales del tercer milenio antes de Cristo. Y desde el otro lado, desde los montes Zagros, van a llegar una serie de poblaciones, probablemente pueblos indoeuropeos procedentes de la meseta del Irán, que inquieten a esas realidades imperiales, como por ejemplo el imperio acadio. Pero es que además la división de la llanura mesopotámica por el cauce de los ríos en varias zonas, la Baja Mesopotamia, la zona media y la Alta Mesopotamia, que configura esas regiones históricas de Sumer, Akkad y Asur, va a explicar también la vocación comercial y guerrera en el caso asirio, también comercial y expansionista en el caso acadio, y agrícola, pero centrada en la explotación del territorio y en la ampliación del área de influencia de las ciudades-estado en el caso sumerio. Mesopotamia es prácticamente, desde el punto de vista geográfico, una síntesis de los principales problemas, ventajas e inconvenientes que tiene todo el espacio que conocemos como Próximo Oriente Antiguo. Si antes decíamos que Mesopotamia era una región configurada en torno a los ríos Tigris y Éufrates y muy cerrada por los montes Zagros y por el desierto de Siria, Egipto, que sería la segunda región en la que podemos descomponer este escenario del Próximo Oriente Antiguo, tiene unas características muy parecidas. Está centrada geográficamente en el curso del río Nilo, que también sirvió como medio de articulación del territorio en el Egipto faraónico, y está además muy cerrada hacia el exterior, tanto hacia oriente por el desierto arábigo como hacia occidente por el desierto de Libia. Por tanto, el curso del Nilo, la fertilidad del delta y la salida al Mediterráneo configurarán una especie de gran columna vertebral que hará del Estado egipcio, no sin sobresaltos desde los pueblos vecinos y especialmente desde el sur, desde el área de Nubia, un Estado bastante unitario, muy centralista y con una personalidad histórica bastante marcada. Lógicamente, esas condiciones geográficas, que en el caso de Egipto explican su fértil agricultura, que acabaría interesando incluso más tarde al Imperio Romano, no olvidemos que Augusto acaba convirtiendo las tierras de Egipto en una prefectura personal para el abastecimiento de grano a Roma. Bueno, pues esas circunstancias también van a obligar a Egipto a buscar relación diplomática con los pueblos del exterior para que lleguen a Egipto productos de los que el solar egipcio carece, algo que marcará notablemente la diplomacia egipcia, especialmente durante el segundo milenio antes de Cristo, en que Egipto mantiene relación con otras potencias de este espacio que estamos describiendo como el creciente fértil. Además de Egipto y de Mesopotamia, obviamente el Próximo Oriente Antiguo cuenta con otras regiones de también una notable personalidad histórica. Una de ellas es Anatolia, un término que en griego significa levante y que alude a la condición de las tierras de la actual Turquía como levante tradicional del mundo griego. La configuración climática y también geográfica de Anatolia la convierte en un espacio radicalmente distinto a los que hemos visto hasta ahora. Es una zona muy heterogénea, con llanuras marcadas sobre todo en torno al valle del río Jalis, pero también con abundantes espacios montañosos, cerrada además por los montes Tauro a la llanura mesopotámica, pero abierta hacia occidente, por ejemplo, hacia lo que será el mundo helénico, el mundo griego, por
la costa jonia y también hacia Europa por el ámbito de los estrechos. De modo que es un espacio muy heterogéneo y muy diverso, con recursos que, por ejemplo, faltaban en Egipto o en Mesopotamia. En Anatolia hay abundancia de metales, hay abundancia también de recursos forestales y la posición estratégica que hace de puente entre Oriente y Occidente va a dar, ya lo había hecho desde el Neolítico, una gran capacidad comercial a las civilizaciones que se asienten en ese espacio. Van a ser varias a lo largo de estos casi 3.500 años de historia del Próximo Oriente Antiguo, pero si hemos de elegir una paradigmática que quizá ejemplifica muy bien el aprovechamiento de esa heterogeneidad del territorio anatolio, deberíamos hablar de los hititas, un imperio indoeuropeo que alcanzó su esplendor especialmente a finales del tercero y comienzos del segundo milenio antes de Cristo, y que se articuló además como una realeza imperial de pequeños reyes que mandaban en cada uno de los espacios geográficos de esta heterogénea Anatolia. El imperio hitita fue también un imperio de clara vocación comercial, especialmente a través de la relación con el ámbito asirio al pie de los Montes Tauro, donde florecerán los célebres Karum, esos espacios de intercambio comercial entre asirios y capadocios, entre asirios hititas, y por tanto el desarrollo del imperio hitita descansa, como sucedía con el mundo sumerio, acadio o asirio en Mesopotamia, o con el mundo egipcio en el Valle del Nilo, directamente sobre el aprovechamiento de algunos de los condicionantes geográficos de la denominada península de Anatolia. Una última región en la configuración del Próximo Oriente Antiguo desde el punto de vista geográfico es la franja de Siria y de Palestina, esa estrecha banda de tierra que va desde el sur de Anatolia hasta el inicio del desierto arábigo y de la península del Sinaí. Está marcada por el cauce de dos ríos principales, el Orontes en la parte norte y el Jordán en la parte sur, y es un espacio muy abierto al mar Mediterráneo, es el tradicional levante mediterráneo del Próximo Oriente Antiguo, pero muy cerrado a sus espaldas. La presencia del desierto sirio en la zona oriental a esta denominada franja de Siria y de Palestina hace que tengamos una banda de territorio muy estrecha, dotada de una profunda personalidad histórica, y en la que además las condiciones climáticas y las condiciones geomorfológicas, especialmente de la costa, explican bastante bien algunos de los estados que van a desarrollarse en esos ámbitos. Por ejemplo, en la zona norte, en torno al Orontes y en el espacio comprendido entre las cordilleras del Líbano, del Antilíbano y la costa mediterránea, se va a desarrollar esa confederación de ciudades-estado que conocemos con el nombre de los foiniques, de los comerciantes de la púrpura, de los fenicios. Poblaciones con una floreciente agricultura, porque el clima mediterráneo que beneficia a estas tierras la hace especialmente posible, pero también con una gran vocación marítima por las circunstancias que se derivan de los excelentes puertos como Sidón, Ugarit, Biblos, Tiro u otros que salpican el ámbito más septentrional de la franja de Siria y de Palestina. Al sur, en el entorno del Jordán y del Mar Muerto, vamos a ver la presencia de una serie de civilizaciones, quizá la más popular desde el punto de vista histórico sea la de los hebreos, resultado de una serie de procesos de sedentarización de grupos nómadas, algunos procedentes de Egipto a través del desierto del Sinaí y otros procedentes también del desierto de Siria, que subrayan cómo tanto las montañas, como vimos en el caso de los montes Zagros para Mesopotamia, como los desiertos, como estamos viendo en este caso y vimos también a propósito de la llanura mesopotámica, van a ser tradicionalmente espacios desde los que vengan amenazas, desde los que vengan grupos que inquieten la estabilidad de los territorios que estamos describiendo como parte de esas 4 regiones históricas en las que dividimos el Próximo Oriente Antiguo.
Quien se aproxima al Próximo Oriente Antiguo a veces puede entender que es un espacio tan sumamente heterogéneo que resulta de difícil aprendizaje. Realmente las regiones geográficas en las que lo hemos dividido pretenden dar una cierta coherencia, aunque es cierto que fue un espacio en el que sucedieron una gran cantidad de civilizaciones. Esas civilizaciones también pueden ser estudiadas no solo por el espacio que ocuparon, sino también por la raigambre étnica sobre la que se originaron. Y ahí es donde efectivamente la historia del Próximo Oriente Antiguo se puede sintetizar en civilizaciones derivadas de tres principales grupos étnicos, que además su cristalización como civilizaciones estatales podrá encontrar en este sentido una cierta coherencia cronológica. En primer lugar, grupos autóctonos que derivan de la evolución de las sociedades neolíticas locales ya bastante desarrolladas. Básicamente son grupos autóctonos los sumerios en la Baja Mesopotamia y los egipcios en el Valle del Nilo. Derivan de una serie de culturas, Nagada, Samarra, Hasuna, culturas prehistóricas muy avanzadas desde el Neolítico, y parece que son poblaciones que desde época bastante antigua, con anterioridad a que tengamos su constancia histórica en el cuarto milenio, ocupaban los espacios donde luego van a florecer los primeros estados del mundo antiguo. Un segundo grupo estaría formado por las civilizaciones de raigambre étnica indoeuropea, civilizaciones que en principio son externas en su origen al espacio del Próximo Oriente Antiguo, pero que acaban incidiendo geográficamente en él. Son civilizaciones, por tanto, cuyo origen tiene que ver con Centroeuropa o con los espacios al otro lado de los montes Zagros, de la meseta del Irán, y que en determinados momentos impactarán en las poblaciones del Próximo Oriente. Normalmente lo harán en una fecha relativamente tardía, finales del tercer milenio, por ejemplo, los hititas, o fechas incluso más tardías en la segunda mitad del segundo milenio, los enigmáticos pueblos del mar, o incluso ya durante el primer milenio antes de Cristo los persas, que no incluimos en este espectro del Próximo Oriente Antiguo, pero que no hemos de olvidar que estaban al otro lado de los montes Zagros. Su único elemento común dentro de esta diversidad de pueblos indoeuropeos que hubo en el Próximo Oriente Antiguo es que comparten sus lenguas una serie de elementos comunes que derivan de un tronco lingüístico protoindoeuropeo que en parte, por las semejanzas entre esas lenguas, se ha podido descifrar. Y por último, un tercer grupo de pueblos lo configurarían los pueblos semíticos, aquellos cuya lengua de carácter flexivo se emparenta con un tronco común que sería el semítico. A él pertenecen lenguas antiguas como el arameo, el hebreo o incluso, por citar una de una civilización de la que hemos hablado en este tutorial, el fenicio. En principio son poblaciones tradicionalmente nómadas que se han movido en el ámbito geográfico del Próximo Oriente Antiguo, a diferencia de lo que sucedía con los indoeuropeos, y que su proceso de sedentarización tiene que ver con las circunstancias del entorno. Hay semitas de sedentarización muy temprana, como los acadios, que se fueron infiltrando en las ciudades sumerias durante toda la segunda mitad del cuarto milenio y la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, y sin embargo hay poblaciones semíticas cuya sedentarización es mucho más tardía. Ya habrá que esperar a la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, por ejemplo, para encontrar el proceso de consolidación de las poblaciones hebreas o incluso la expansión hacia el Mediterráneo de otro de los pueblos semíticos del Próximo Oriente Antiguo ya antes citados, que fueron los fenicios.